Evolución número 4. Aunque la tartamudez de mi niñez fue alarmante, no fue completamente desechar un trauma. Estaba distraído por el estrés tóxico. Mi dolor me impidió vivir una vida completa y feliz en la escuela primaria y continuó obsesionándome en la edad adulta joven. Sin embargo, a pesar de todo, retuve suficiente autoconciencia para darme cuenta de lo mal que estaban las cosas. Y recuerda todos y cada uno de los rincones que corté. Porque, por extraño que parezca, fui uno de los afortunados. Para algunas víctimas, su trauma es tan devastador que pierden todo el respeto por sí mismas y la conciencia de sí mismas. Están derribados hasta los montantes, aspectos fundamentales de su carácter reducidos a polvo. Parte de lo que me salvó de caer hasta el fondo fue lo que vi en mi madre. Por mucho que intentara ocultarlo, ella era el retrato de la devastación. Por eso he podido estudiar el trabajo de la mente del prisionero toda mi vida. Era una mujer joven cuando conoció a Trunis. La deslumbró hasta quedar hechizada. Luego, con cada bofetada en la cara, cada comentario odioso e irrespetuoso, cada vez que la engañaba, él desviaba cada vez más su fuerza vital hasta que se desvaneció, hasta que perdió el contacto con la mujer atractiva, inteligente, digna y fuerte que solía ser. No sucedió de la noche a la mañana. Rara vez lo hace. En las relaciones abusivas casi siempre es gradual. Por eso arde tan profundamente. Hasta que un día te despiertas en la propiedad de la persona que te está destruyendo. En la naturaleza, la destrucción siempre da paso a la creación. Y mi madre no se quedó sentada entre escombros. Por mucho tiempo, una vez que llegamos a Indiana, un impulso de construir de nuevo está en cada uno de nosotros y ella también lo tenía. Sin embargo, cuando estás reconstruyendo el yo, debes hacerlo conscientemente. Había perdido toda su confianza y coherencia emocional, porque nunca se liberó por completo de mi padre. Como resultado, no lo sabía lo que estaba construyendo y los ladrillos que se colocó se convirtieron en su celda de prisión. Subconscientemente, ella construyó una torre de aislamiento mental y emocional. Y cuando yo tenía 8 años, ella era un cascarón vacío. Se apresuró y se esforzó, pero muy poco se registró emocionalmente. Vivíamos vidas paralelas, ni siquiera podía alcanzarla. La ironía es que construyes esos muros para protegerte. Crees que te harán duro y menos vulnerable, pero te aíslas en el confinamiento solitario con pensamientos más oscuros y tus recuerdos más feos. Convences de que, alguna manera, mereces estar ahí, debido a las malas decisiones de la vida que tomaste. Crees que no eres digno de más o de algo mejor y que el daño no se puede deshacer. Estás lleno de vergüenza sin fin. Cuando te miras en el espejo, no te ves tal y como eres. Y lo que te mantiene encerrado en tu prisión, esta es la falsa narrativa que continuamente te alimentas y el falso reflejo de que no puedes escapar porque es parte de ti. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi madre era una mujer independiente y exitosa que había sobrevivido a la violencia doméstica y consiguió un trabajo de 6 cifras en la Universidad de Artes Liberales de primer nivel. Esos fueron hechos reales. Todos a nuestros alrededores vieron lo mismo, pero en el espejo vio una persona inútil
e indigna. White, que trabajaba como una decana universitaria durante mi primer año de secundaria, se ofreció como maestra voluntaria en una prisión. No era suficiente para ella estar en su propia prisión mental. Ella quería experimentar uno real, especialmente si eso significaba que tendría menos tiempo para sentarse consigo misma y considerar su vida de una manera significativa. Después de unas pocas semanas de trabajo en la penitenciaría, su rutina diaria, que había sido casi sagrada desde que llegamos a Indiana, estaba por todas partes y sentí que algo andaba mal. ¿Cómo no iba a hacerlo con el teléfono sonando cada 15 minutos? Semanas antes de irme al campo de entrenamiento de la Fuerza Aérea, finalmente me explicó qué diablos estaba pasando. Estaba comprometida con un hombre que había estado en una prisión de máxima seguridad durante los últimos 10 años. Me tomó más de unos minutos registrar esa declaración antes de preguntar ¿por qué estaba en la prisión? Ella no respondió de inmediato. Tuvo que ordenar sus pensamientos porque no hay manera fácil de decirle a su hijo que su futuro esposo está en prisión por asesinar a una mujer por drogas. Él no le disparó. Esto no fue un intento de robo que salió mal. Este hombre fue directo y asfixió la vida de una persona por drogas. Continuó diciendo que él saldría de la prisión una semana después de que yo me fuera al campo de entrenamiento y que se mudaría a nuestra casa. Es realmente sorprendente lo que la mente puede hacer cuando fallas en reconstruirte conscientemente. Mi papá era un gángster y un ladrón. Su comprometido anterior había sido un asesinato en su propio garage y un vez se casaría con un asesinato convicto menos de una semana después de su liberación de la prisión. Mi mamá, en cambio, estaba en búsqueda de alguien a quien pudiera salvar, porque no tenía la fuerza para salvarse a sí misma. Pero el matrimonio no salió bien. Se divorciaría en 2 años, recaería y finalmente moriría de una sobredosis muchos años después. Para ponerlo en texto simple, cuando tu autoestima desaparece y no tratas ni aceptas a tus demonios, ellos seguirán poseyéndote y te convertirás en un alimentador interior. Soy consciente de que la mayoría de los consejos que doy y las historias que cuento están diseñadas para ayudarte a superar situaciones imposibles. Sin embargo, a veces lo que necesitas es un hard stop. Si alguna vez te encuentras en un escenario abusivo como el de mi madre o cualquier otro tipo de batalla en la que estás perdiendo el sentido de ti mismo y al borde del borrador, tu mejor esperanza es detener el deslizamiento antes de que toques fondo. Las paradas duras permiten que las unidades militares y los soldados individuales se reorganicen. Eso incluye recargar su revista vacía, hacer un inventario de sus municiones y reorganizar su equipo para que tengan acceso a carga, armas y cualquier otra cosa que puedan necesitar en las próximas horas. También deben analizar detenidamente su plan de batalla y tener una idea clara de hacia qué y hacia dónde lo llevarán. Sé de primera mano lo tortuoso que es ser acechado continuamente por un depredador. Pierde todo sentido de la normalidad. La realidad se distorsiona, pero también sé que existen momentos de claridad. Mi madre debía haberse reorganizado después de que Trunis la golpeara en la cara, la primera vez o la
duodécima vez, o incluso la 50ª vez. Si bien sé que esto es difícil de hacer, es algo que debemos hacer por nosotros mismos. No es negociable. Si lo hubiera hecho, podría haber notado que está en una pendiente resbaladiza que la llevaría a su destrucción total. Es posible que haya visto que no era normal ni tolerable ver a sus hijos trabajar toda la noche, patinar día tras día y luego recibe una paliza en casa. En una situación tóxica, no puede seguir avanzando a ciegas con la esperanza de que termine. No lo hará, pero es posible que lo haga. Cuando detengas el deslizamiento, estarás dañado, pero no completamente roto. Es probable que su herida se convierta en una distracción, pero con una intención y esfuerzo puedes sanar y tomar el control de tu vida. Cuando llegas al fondo, esa es una situación diferente y no será una solución limpia o fácil. Cuando los reclusos son liberados, por lo general no se rehabilitan de manera sostenible. La mayoría sale jodido de la prisión y a menudo necesitan más ayuda si quieren reconstruir sus vidas. Necesitarás ayuda también. Necesitarás encontrar personas que hayan sobrevivido o que al menos se relacionen con lo que les ha pasado y puedan ayudarte a sanar. Por supuesto, se necesita autoestima y autoconciencia para buscar ayuda y compartir su brutal historia. Y cuando está confinado por los muros que construyó, la autoconciencia y la confianza son inexistentes. En ese momento, tu única opción es enojarte. Con demasiada frecuencia se nos dice que la ira es una emoción malsana. Pero cuando alguien o algo te ha robado el alma y ha destruido tu vida, la ira es la respuesta natural. No estoy hablando de que la ira irracional que puede ser desastrosa y llevarte a un agujero aún más oscuro. Estoy hablando de la ira controlada, que es una fuente natural de energía que puede despertarte y ayudarte a darte cuenta de lo que está pasando y que no está bien. He abierto la ira varias veces. Me ha calentado cuando estaba helado. Ha convertido mi miedo en valentía y me ha dado lucha cuando no tenía ninguna. Y puede hacer lo mismo por ti. La ira lo saca del hechizo en el que te encuentras, hasta que ya no estés dispuesto a permanecer confinado en tu prisión mental. Estarás arañado y arañando las paredes, buscando grietas por donde se filtre la luz. Tus uñas se romperán, las puntas de tus dedos estarán ensangrentadas y en carne viva, y seguirás luchando para expandir esas grietas porque tu ira será purificada, y la mente humana ama el progreso. Sigue así y finalmente esas paredes se derrumbarán hasta que estés libre, de pie en un campo de escombros una vez más, con los ojos bien abiertos. Eso funcionará, porque la destrucción siempre engendra creación. Por último, ten el coraje y la resiliencia mental para hacer lo que sea necesario para empezar a derribar esos muros. Eres el guardián de tu vida. No olvides que tienes las llaves.